Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este programa que hemos llamado ¿Quién vino, a qué vino y por qué vino? Hoy vamos a leer el capítulo número 20 de Lucas. Vamos a orar para iniciar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te agradecemos porque una vez más nos podemos reunir en familia o tal vez solos, pero gracias porque nos da la oportunidad de leer tu palabra. Ayúdanos a comprender y a sacar lecciones para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Este capítulo inicia con los líderes una vez más cuestionando la autoridad de Jesús. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Jesús sabía, ¿no?, que estaban constantemente atacándolo. Ese no era el comienzo, no era el inicio de que ellos sospechaban, ¿verdad? Sino que desde hacía tiempo estaban siempre instigándolo, estaban siempre persiguiéndolo y viendo qué podían encontrar para hacerlo caer o para tacharlo de pecador, de blasfemo. Versículo 3. Respondiendo Jesús les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme. Les respondió con una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Alguien dijo una vez que si no reconoces la autoridad cuando la ves, en efecto, ninguna discusión te convencerá. Entonces, si no habían reconocido la autoridad de Juan, tampoco iban a reconocer la de él, porque el mismo Juan había dicho: Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y había señalado a Jesús. Pero como ellos no habían creído en la autoridad de Juan, pues tampoco iban a creer en la autoridad de Jesús. La parábola de los labradores malvados. Una parábola acerca de un dueño y sus labradores. Versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos, a ese también golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿Qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores, al verlo, discutían entre sí diciendo: Este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Muchas veces, para estas personas, la idea o la figura de la viña era muy reconocida, era muy natural para ellos, porque en muchas ocasiones Dios había representado a través de sus profetas, había representado a Israel como una viña, como la viña del Señor. Así que para ellos era un símbolo que conocían muy bien. Por lo tanto, ellos captaron el mensaje que Jesús les estaba dando. Esta parábola nos dice que Dios, el dueño de todo, es mucho más paciente con los rebeldes que nosotros y que habrá un día de juicio final. ¿Por qué esto? Porque dice que la viña no era de los labradores, ¿verdad? Dios la arrendó, o el dueño la arrendó a estos labradores, les dio oportunidades. Y miren que mandó a tres. Esto simbolizaba a los profetas que Dios había mandado a su pueblo y que ellos no habían escuchado. Y ahora el dueño de la viña, Dios Padre, estaba enviando a su hijo, y en vez de respetarlo, ¿qué dice que hicieron? Dijeron: miren, matémoslo porque este es el heredero y así nos quedamos nosotros con la viña. Y precisamente eso era lo que estaban haciendo estas personas. Estaban a punto de matar al hijo del dueño de la viña, al hijo de Dios. Estaban a punto de matar a Jesús. Y con esto
Ellos iban a cerrar o a sellar su sentencia. ¿Por qué? Porque dice al final de la parábola que vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Todos tenemos la oportunidad de aceptar, pero si no aceptamos, hay consecuencias también. Dice el versículo 16, cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolo, les dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Miren que ahí mismo ellos querían matar al Hijo de Dios, o sea que ellos mismos estaban sentenciándose. ¿Por qué? Porque la parábola dice que iba a venir el dueño y iba a ajustar cuentas. Y ellos comprendieron que estaba hablando de ellos y ni aún así recapacitaron. Ni aún así les cayó el 20, digamos, o tal vez sí les cayó y lo ignoraron y dijeron, no, hay que matar a este hombre. Y simplemente no lo hacían porque sabían que el pueblo estaba con Jesús. Esta parábola nos dice que Jesús sabía quién era él. Él sabía que él era el Hijo de Dios y sabía que lo iban a matar. Ahora, Jesús utiliza aquí esta imagen de la piedra. ¿Saben que esa piedra angular se menciona mucho en la Biblia y parece que fue una historia real? Cuando estaban construyendo el templo, recuerden que hacían las piedras exactamente del tamaño y de la forma que debían tener simplemente para que cuando llegaran al lugar donde se estaba haciendo el templo, las pusieran una sobre otra, una al lado del otro, que encajaran perfectamente y así se estaba construyendo el templo. Pues resulta que de la cantera, ¿verdad? Creo que así se llama, ¿verdad? Donde hacen lo de las piedras, donde cortan las piedras. Enviaron una roca que cuando los constructores la vieron, no le hallaron como mucho sentido a esa piedra. Y dijeron, no, esta piedra seguro la cortaron mal y la dejaron ahí tirada. Dicen que esa piedra pasó ahí, le cayó lluvia, la despreciaron, la dejaron tirada. Pues resulta que fueron poniendo todas las partes del templo, pero había un espacio que nada lo rellenaba. Y era muy importante porque era la base, era la esquina, y sin un refuerzo ahí, todo el templo, todo el edificio se iba a desplomar. Trataron con otras piedras, trataron de rellenar ese espacio con un montón de cosas, pero nada sirvió. El edificio seguía estando débil, no soportaba nada. Ponían una piedra y la piedra se desmenuzaba porque tenía que aguantar mucho peso, todo el peso del edificio. Pues aparentemente, después de tanto tiempo que esa piedra había estado ahí tirada, desechada por los edificadores, alguien dijo, mira, probemos esta piedra. Tiene la forma de ese espacio que hace falta en el edificio. Pues resulta que agarraron la gran piedra y calzaba exactamente. Esa era la piedra que estaba destinada a ir en esa esquina y la que iba a sostener todo el edificio. Y pues sí, esa piedra no se desmoronó porque era la indicada. Y él utiliza esta imagen para representarse a él mismo. Él era esa piedra que habían desechado. Ahora él estaba aquí en la tierra y muchos estaban desechándolo a él como aquellos desecharon aquella piedra y dijeron, esto no vale, esta piedra está mal hecha. Lo mismo estaban diciendo de Jesús, no, este es un simple carpintero. Si nosotros lo vimos crecer ahí en Nazaret, es el hijo de José. Y muchos no le veían futuro a Jesús, así como no le veían futuro a esta piedra. Pero ¿quién era este personaje que tantas personas rechazaban, estaban rechazando? Era el Hijo de Dios. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Cuando nosotros nos permitimos caer sobre la roca, sobre Jesús, vamos a ser quebrantados, pero vamos a ser una nueva criatura. Pero ¿qué pasa si rechazamos a Jesús? Nosotros no caemos sobre la piedra, sino que la piedra cae sobre nosotros. ¿Y qué dice que si la piedra? Dice,
mas sobre quien ella cayere, la desmenuzará. Entonces, nuestra es la decisión. ¿Vamos a caer nosotros sobre la piedra? O sea, ¿nos vamos a rendir a Jesús para que seamos quebrantados y nos convirtamos en una nueva criatura? ¿O vamos a rechazar al Señor y vendrá el juicio y nos desmenuzará? Porque solos ante el juicio no hacemos nada, no podemos hacer nada. La buena noticia es que si aceptamos a Jesús, Él es nuestro abogado. Entonces, simplemente Jesús saca su papelito y dice, miren, ya yo pagué la cuenta de esta persona. Él está limpio. Así es como funciona la salvación y el perdón de pecados. Cuando aceptamos a Jesús, lo estamos haciendo nuestro abogado. Y cuando llega el juicio, Jesús simplemente dice, ya yo pagué y Él cree en mí. Sus pecados están perdonados. En vez de nuestro nombre, ahí aparece el de Jesús. Él pagó por nosotros. ¿No creen que vale la pena elegir a Jesús? No podemos ir a ese juicio que viene así solos. No vamos a lograrlo. Necesitamos que Jesús sea nuestro abogado. Dice primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si hemos pecado, la idea es que no pequemos, ¿verdad? Pero por nuestra naturaleza constantemente caemos. ¿Pero qué nos dice Juan? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hagamos cada día a Jesús nuestro abogado. Versículo 20. Los fariseos tratan de entrampar a Jesús nuevamente. Y acechándole enviaron espías que simulasen ser justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo, dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Miren al punto que habían llegado, y bueno, las personas que se prestaban para eso, que simplemente simulaban que estaban con Jesús y que les agradaba lo que él hacía, pero lo único que estaban procurando era entramparlo. Ellos estaban esperando cualquier cosita, dice que para entregarlo al gobernador, a la autoridad. Entonces, como ellos no lo agarraban en ninguna cosa de la ley de ellos, la ley de los judíos, entonces dijeron, ok, tratemos de entramparlo con César, con el gobernador, con los romanos. ¿Por qué esto era tan importante? Jesús, si decía algo en contra de César, decir algo en contra de César, miren, lo mandaban a matar. Decir algo contra César en ese tiempo era digno de muerte. Así que esto era lo que procuraban, que Jesús dijera algo en contra y entonces los romanos, que siempre estaban por ahí, lo oyeran y mira, César, yo no sé, este señor está diciendo cosas contra usted, que la gente no pague el impuesto, que la gente esto, ¿verdad? Porque ellos se quejaban mucho de los impuestos que tenían que pagar. Pero Jesús sabía. Jesús sabe todo lo que nosotros queremos hacer. Él conoce nuestras intenciones. Él sabe. Podemos, como estos hombres, decir, no, a mí usted me cae bien, pero Dios conoce el corazón. A Él es quien debemos agradar y vamos a tener que rendirle cuentas. ¿Qué dijo Jesús entonces? Tráigame una moneda. ¿De quién tiene la imagen? Tiene la imagen de César. Entonces Jesús muy sabiamente dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significaba esto? Cumpla con sus responsabilidades como ciudadano. ¿Saben que usted y yo, cuando aceptamos a Jesús, tenemos dos ciudadanías? Tenemos nuestra ciudadanía del cielo y tenemos una ciudadanía aquí en la tierra. El Señor no nos invita a que nosotros seamos revoltosos
y que andemos en contra de el gobierno, ¿sí? Hay muchos gobiernos hoy día que son muy injustos, Y Jesús sabía que los romanos estaban siendo injustos con los judíos. Pero miren, Jesús les dice, cumplan con sus responsabilidades, con su responsabilidad como ciudadano. ¿Que hay que pagar impuestos? Paguen los impuestos, dad al César lo que es del César. Pero cuando venga su responsabilidad con Dios, cumpla también con su responsabilidad. Y cuando llega el momento en que se enfrentan la autoridad de este mundo y la autoridad de Dios, hagamos como Pedro, que dijo, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero entre tanto, debemos ser buenos ciudadanos aquí en la tierra y buenos ciudadanos del cielo. Jesús aquí hizo un balance. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Llegando entonces a algunos saduceos, versículo 27, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. La tomó el segundo, el cual también murió sin hijos, y la tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Mire que desde el principio nos dice ahí, ¿verdad? Dice Lucas, ellos no creían en la resurrección, simplemente estaban viendo qué le decían a Jesús para entramparlo y para que el pueblo se viniera como enfrente de él y para poder acusarlo. Eso era lo único que querían. Sigue diciendo, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. De este versículo se agarran muchos para decir, ya ven, la relación matrimonial no va a existir en el cielo, no va a existir en la eternidad. Pero en realidad no tenemos mucha información. Y cuando en la Biblia no tenemos mucha información sobre algún tema, mire, es mejor no andar, ¿cómo podemos decir? Inventando. Es mejor mantenernos al margen. Hay cosas que no necesitamos saber, que no son esenciales para nuestra salvación. Lo importante es que llegamos allá y que vamos a vivir eternamente con Jesús. Eso es lo importante, eso es lo que nos debe interesar. Pero saben que en otras partes de la Biblia sí se nos dice que quizás las relaciones familiares como que sí van a tener su importancia. Yo siempre he creído que para Dios la familia es muy importante y no me imagino usted o yo llegando al cielo solitos, ¿sí? ¿No? Usted siempre se imagina llegando al cielo si está casado, con su pareja, con sus hijos, con sus papás, con sus hermanos, con sus sobrinos, ¿sí o no? Entonces, lo importante ahora es que nos acerquemos a Jesús, que lo aceptemos. Cuando lleguemos allá, ya veremos. Pero no olvidemos que para Dios la familia es importante. La familia tiene un espacio especial en el corazón de Dios. Eso creo yo. Hay muchas cosas del cielo y de la eternidad que no entendemos. Seamos sinceros. Hay un montón de cosas que no entendemos porque no conocemos, dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Él fue a preparar para nosotros, para los que le amamos. Entonces, no nos angustiemos y pensando y que esto y que lo otro, y que no va a haber esto, que no va a haber lo otro, y entonces ¿qué va a pasar con mi esposo? ¿Qué va a pasar con mi esposa? No nos angustiemos ahora por eso. Lo importante ahora es que aceptemos a Jesús, aceptemos la salvación. En el cielo, téngalo por seguro que Dios le va a dar a usted todo lo que usted necesita para ser feliz. Y no es una felicidad momentánea, va a ser una felicidad por la eternidad. Versículo 37, Jesús sigue hablando un poquito acerca de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos,
sino de vivos, pues para él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. Esta frase, porque Dios no es Dios de muertos, nos da esperanza porque nos dice, mire, si usted muere en Cristo, no se preocupe porque Dios no es Dios de muertos, Dios lo va a resucitar. Dios va a resucitar a esa abuelita, Dios va a resucitar a ese abuelito, Dios va a resucitar a esa tía, Dios va a resucitar a ese hijo que murió creyendo en Jesús. Recordemos, Dios no es Dios de muertos. Y si usted cree en Él, si yo confío en Él y morimos, vamos a resucitar. Tengámoslo por seguro. Versículo 41. Entonces Él les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor. Entonces, ¿cómo es su hijo? Estas personas creían que sabían todo del Mesías, pero tenían una idea errónea del Mesías y con esto Jesús estaba animándolos a estudiar más, a averiguar más y a ver que habían cosas que ellos todavía no habían entendido correctamente acerca del Mesías. Versículo 45. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús aquí nos está diciendo, mire, no anden buscando la exaltación propia, que esto era lo que hacían los fariseos. Y miren que aquí, miren lo que dice, esta última parte es terrible porque dice, devoran las casas de las viudas. Y luego, ¿qué hacían? Como para calmar su conciencia, hacían largas oraciones. ¿Usted cree que Dios iba a estar oyendo esas oraciones o iba a responder estas oraciones? Que eran simplemente ellos tratando de exaltarse a ellos mismos. Saben que ellos se paraban en las plazas, dice ahí, en las plazas, y hacer su oración y con todos los movimientos y a grito pelado seguro, ¿verdad? Con alta voz y todo el asunto. Pero no era porque eran devotos, era porque les gustaba que la gente dijera, oh, mire cómo ora, mire las frases que utiliza. ¿Y qué dijo Jesús una vez a las personas que estaban preocupadas? Señor, nosotros no oramos así. Mire, cuando usted vaya a orar, vaya a su cuarto, dice Jesús, vaya a su cuarto y ore a su Padre en secreto. Y su Padre que lo ve en secreto, lo recompensará. Pero ¿de qué sirve estar mostrando una fachada si Dios conoce lo que hay dentro de nosotros? Entonces, hagamos lo correcto por amor a Él. No andemos buscando nuestra propia exaltación. Entonces, este capítulo nos recuerda la importancia de ser leales a Dios, de mostrar quiénes somos realmente, porque al final y al cabo, Jesús, Dios, conoce nuestro corazón. Y algo que no debemos olvidar de este capítulo es que Jesús es nuestro abogado. Va a haber un juicio, y hay un juicio ahora mismo, que cuando llegue nuestro momento de enfrentarnos al juicio, hayamos tomado la decisión de que Jesús sea nuestro abogado. Al aceptar a Jesús, lo hacemos nuestro abogado y solo con Él podemos estar seguros que vamos a salir bien librados de ese juicio. Así que no lo olvidemos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana en un capítulo más. Si no ha visto alguno de los videos, les voy a dejar por aquí la lista de reproducción para que puedan ver los otros temas. Y si tiene alguna persona con la que a usted le gustaría compartir este mensaje, compártalo. Siéntese libre. Que todos conozcan que debemos de aceptar la invitación de Jesús hoy. Que hagamos de Jesús nuestro abogado hoy. Ahora es el tiempo. Que el Señor les bendiga y nos vemos mañana. Chao.